Vamos a orar. Padre, oramos para que en esta mañana, una vez más, tú te acerques como tú lo haces por medio de la predicación de tu palabra. Nosotros sabemos que tú estás en medio nuestro, pero queremos que tú te acerques por medio de la predicación de tu palabra y que nos hables, oh Señor, para nuestra consolación, que nos hable para nuestra reprensión, que nos hable para salvación de aquellos que no te conocen. Te suplicamos que tú uses al siervo tuyo que va a predicar tu palabra en esta mañana, que tú, Dios del cielo, perdone todas sus faltas, que no tome en cuenta sus pecados, que conforme a tu voluntad le use como un instrumento en tus manos para llevar a cabo el propósito tuyo por medio de la predicación. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos estudiando la última sección del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, los versículos 18 al 32. Y en todo este pasaje nosotros lo hemos titulado como la necesidad del evangelio. La necesidad del evangelio. El evangelio es necesario. En primer lugar, hemos dicho, por la ira de Dios revelada. Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios manifiesta su ira porque el hombre, en su necedad, en su desvarío, él ha rechazado la verdad de Dios, él ha detenido la verdad de Dios y él ha cambiado la verdad de Dios. Pero también nosotros dijimos, en segundo lugar, que el evangelio es necesario por la ira de Dios merecida. No solamente Dios manifiesta su ira, y alguien podría argumentar y decir que por qué Dios está enojado contra él si él no ha hecho nada contra Dios. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando. El ser humano, en sentido general, merece la ira de Dios sobre él. Y nosotros dijimos la semana pasada, comenzamos a ver cómo Dios manifiesta su ira de manera particular sobre los seres humanos. En primer lugar, Dios entregó a la humanidad a la impureza sexual, versículo 24. En segundo lugar, nosotros dijimos que Dios entregó a la humanidad a pasiones degradantes, versículos 26 y 27. Es interesante porque Pablo, después de haber dicho que Dios revela su ira contra los seres humanos, en los versículos 21 al 23, 18 al 23, Pablo pasa a describir, si se quiere, cómo Dios manifiesta su ira o revela esa ira de manera particular sobre los seres humanos. Y cada una de las maneras en que Dios revela su ira es introducida por el apóstol Pablo con la frase, por lo cual, por esto, mostrando el pecado que antecede a la revelación de la ira de Dios, y por eso la ira de Dios es merecida. Y luego entonces es seguida esa frase, por lo cual, por esto, por consiguiente, eso es seguido por las palabras, Dios los entregó. Y es la manera como Dios revela o manifiesta su ira de manera particular. Son manifestaciones particulares de la ira de Dios. En el versículo 24 nos dice que Dios los entregó a la impureza sexual, versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en los versículos 26 y 27 se nos dice que Dios los entregó a pasiones degradantes. En el versículo 24 Él nos habla de la impureza sexual en sentido general, pero ahora en los versículos 26 y 27 Él describe de manera particular, digamos que el estado más degradante de la impureza sexual. Y él menciona aquí básicamente el lesbianismo y el homosexualismo. Eso es lo que él menciona, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos,
hombres con hombres, homosexualismo. Nosotros vamos a seguir avanzando ahora. Eso fue lo que nosotros vimos la semana anterior, pero ahora nosotros vamos a seguir avanzando porque el apóstol Pablo nos dice algo más con relación a lo que Dios ha hecho con los seres humanos. Dios no solamente los ha entregado a la impureza sexual en sentido general, no solamente los ha entregado a pasiones degradantes, sino que Dios los ha entregado a todo tipo de pecado, cualquier tipo de pecado que los hombres pueden cometer. Dios los entregó a una mente depravada. Miren el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, este es el pecado, por esto, por consiguiente, Dios los entregó, eso está implícito ahí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice Pablo aquí, estando atestados de toda injusticia, fornicación. La palabra fornicación no la voy a considerar aquí como un pecado por cuanto no aparece en los textos originales más antiguos. Así que no aparece aquí, ya, y de hecho ya Pablo ha tratado, si ustedes miran la lista aquí, no aparecen pecados sexuales porque ya Pablo ha tratado eso ampliamente en los versículos 24 al 27. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable. La palabra sin misericordia tampoco aparece en los manuscritos más antiguos y por tanto tampoco lo vamos a considerar. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que la practican. Nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones. De hecho, nosotros somos lo que pensamos. Por eso dice Proverbio que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, eso es lo que él es. Repito, nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones y por consiguiente nuestras acciones son el resultado de nuestro pensamiento. Primero nosotros pensamos la cosa, concebimos la cosa y luego nosotros actuamos. Y por eso es que para hablar de lo que es el ser humano o cómo Dios ha entregado al ser humano en la totalidad de su ser a toda suerte de pecado, el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra mente. Dios los entregó a una mente reprobada. Así que si nuestras mentes están llenas de Dios y su palabra, entonces nuestras actitudes, nuestras voluntades y nuestras acciones serán buenas. Pero si rechazamos a Dios y el conocimiento que Él nos ha dado de sí mismo, entonces nuestras actitudes, voluntades y acciones serán malas. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, dice el Señor Jesucristo en el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Esa lámpara o ese ojo del que Cristo está hablando aquí es la mente. Si nuestra mente es buena, entonces, dice Cristo, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestra mente es mala, entonces todo nuestro cuerpo estará enfermo. Es difícil encontrar la solución al problema de esa persona. Porque fíjense que cuando usted, por ejemplo, tiene un dedo malo, ¿quién es que le dice que ese dedo está malo y que usted tiene que cuidarlo y protegerlo y buscar medicamentos para ese dedo? ¿Quién es que se lo dice? ¿Quién se lo dice? Es su mente que se lo dice, su mente que le dice, huye, ve al médico, mira, tiene que ir al médico. Pero si es la mente que está mala, la mente nunca se va a dar cuenta de que está mala. Por eso es que el que tiene problemas de la cabeza nunca se da cuenta que tiene problemas de la cabeza y nunca lo admite. Es como el borracho nunca dice que está borracho, porque obviamente él está fuera de sí.
Él está controlado por el alcohol y él se puede estar cayendo de un humo y él dice que él no está borracho. Y eso es lo que sucede con personas que tienen problemas de la mente. Nunca ellos van a estar convencidos de que tienen que ir donde un médico, porque ¿quién lo va a convencer? Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Si tu mente es mala, la totalidad de tu ser tiene problemas. En Mateo capítulo 15, Cristo dice que lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina al cuerpo, sino lo que sale de él. Y dice él, porque es de la mente o de los pensamientos. Y comienza a mencionar una lista de pecados. Allí dice Cristo que se originan en la mente, en nuestro pensamiento. Eso es lo que Pablo señala en esta última sección del capítulo 1. Como los hombres no retuvieron el conocimiento de Dios, sino que lo rechazaron, y lo que es peor, lo cambiaron, Él los entregó a una mente reprobada. Pablo usa aquí la imagen del platero que evalúa los metales o que evaluaba los metales para determinar su grado de pureza y su utilidad. Noten el contraste. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas, Dios también los reprobó. Dios los evaluó y los reprobó. Es como cuando a una persona, repito, que sabe de metales preciosos, y si esos metales simplemente están falsificados, él le hace una prueba, ¿y qué hace? Lo desecha y le dice, no, eso no sirve. Eso lo que te vendieron fue un pedazo de hierro, y tú creías que era oro, pero no era oro. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los evaluó y Dios los reprobó. Dios los abandonó a sus mentes depravadas. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de una mente depravada? Pablo menciona aquí una lista de 21 pecados divididos en 3 grupos. Eso que nosotros podemos dividir en 3 grupos. El primero de 4, versículo 29. El segundo de 5, versículo 29b. Y el tercero de 12, versículo 30 al 31. El primero de 4, porque fíjense que en el versículo 29, la parte A, esta primera lista, este primer grupo, es introducido con la palabra estando llenos, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y ahora él dice llenos de envidia. Ahora utiliza la palabra llenos de envidia. En realidad la palabra atestado, la palabra llenos, tiene la misma idea, comunican la misma idea. Y luego entonces una lista de 12 pecados que no están introducidos por la palabra estando llenos, sino que simplemente Pablo comienza a describir esos pecados ahí. Ahora bien, debo aclarar que el apóstol Pablo no pretende aquí dar una lista exhaustiva de todos los pecados que cometen las personas que viven sin Dios. Ese no es el propósito, sino más bien mostrar que los hombres que han rechazado a Dios cometen toda clase de maldad, todo tipo de pecado. Todo el que vive sin Dios no solamente es capaz de cometer cualquier tipo de pecado, toda clase de pecado, sino que comete todo pecado. Además, debemos señalar que en esta lista no aparecen los pecados sexuales, repito, por cuanto Pablo ya los ha tratado ampliamente en los versículos 24 al 27. ¿Cuáles son entonces los pecados que caracterizan a aquellos que viven sin Dios? Si yo no puedo concluir toda la lista o todos los pecados que Pablo menciona aquí, porque son muchos, repito, son 21. Recuerden que estamos sacando aquí la fornicación y estamos sacando aquí también la palabra sin misericordia. Estamos sacando esos pecados. Con eso serían 23, pero en realidad en total son 21. En primer lugar, Pablo menciona 4 pecados generales. ¿Cuáles pecados? Número 1, están llenos de toda injusticia. Miren el versículo 18 una vez más. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La misma palabra, injusticia. Ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es que aquellos que viven sin Dios, que aquellos que se alejan de Dios, viven una vida alejados de la palabra de Dios, violando constantemente en una forma franca y abierta la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra injusticia. Toda violación a la revelación que Dios nos ha dado, ya sea la revelación general por medio de la creación y la conciencia, o ya sea la revelación especial, su palabra. Eso es lo que significa la palabra injusticia. La injusticia es el intento deliberado del hombre de frenar, rechazar y cambiar la verdad de Dios. Cada vez que usted ve que usted le dice a una persona, no, pero que mira que Dios, la persona le dice, no, eso no es así. Eso es una injusticia. No, yo no creo eso, no me venga con eso. Eso es injusticia. O cuando la persona cambia eso. Eso es injusticia. Número 2, están llenos de perversidad. Versículo 29, estando atestado de toda injusticia, perversidad, brinque la palabra fornicación, perversidad. No es fácil determinar el sentido preciso de esta palabra que Reina Valera traduce como perversidad. Muchos opinan que se refiere a acciones malas específicas que los impíos cometen activamente. Capítulo 7, versículo 21 y 22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Esa palabra maldades es la misma palabra griega que Reina Valera traduce como perversidad en el versículo 29 del capítulo 1. Todas las maldades específicas, todas las maldades. Ven que se está refiriendo a maldades específicas, a maldades puntuales, maldades que nosotros podemos señalar, esta maldad, tal maldad, eso es una maldad. Todas las maldades, dice el Señor Jesucristo aquí. Número 3, están repletos de avaricia. Repletos de avaricia. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia. Avaricia. La avaricia es el deseo de acumular posesiones materiales. Eso es la avaricia. El deseo descontrolado por abarcar, por acumular bienes materiales, bienes de este mundo. Es el pecado de la persona que nunca está satisfecha con lo que tiene. Y además no le importa lo que tenga que sacrificar, ni a quien tenga que arrancarle la cabeza para obtener los bienes que él desea. Eso es avaricia. Fíjense que una cosa es usted desear, y no hay nada de malo en desear. Yo puedo desear, si estoy a pie, tener un carro. Yo puedo desear cambiar mi carro que está viejo. Yo puedo desear tener una casa si no la tengo. Eso no es malo en sí. Yo puedo desear tener un mejor empleo o tener un empleo si no lo tengo. Eso no es malo en sí mismo. Así que no hay nada de malo en desear. Ahora estamos hablando aquí de un deseo descontrolado. Un deseo que nos lleva a sacrificar lo que sea. A sacrificar nuestra tranquilidad, a sacrificar nuestra paz, a sacrificar nuestro sueño, a sacrificar nuestra salud, a sacrificar nuestra familia, a sacrificar hasta nuestra propia alma. Hay gente que no viene a la iglesia y dice porque no tiene tiempo. Ay, pastores, que yo no tengo tiempo. Ay, que estoy muy atareado. Cuando una persona le dice así, ya usted sabe que usted está frente a un avaro. Porque nosotros no debemos ser esclavos de las cosas materiales. Dios nos ha dado las cosas materiales para que nosotros disfrutemos de ellas, no para que nosotros nos convirtamos en esclavos de ellas.
Por eso Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora él da las razones. ¿Por qué? Oiga, razones lógicas, mi hermano. La gente cree que la fe es ilógica, la gente cree que la fe es irracional, pero no hay nada que sea más racional que nuestra fe. Y la gente cree que la Biblia es para un grupo de gente que son estúpidas, un grupo de gente que no piensa ni razona, pero no hay nada que sea más lógico que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y procede de Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahora Pablo te va a dar razones lógicas. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Tú te puedes afanar y morirte trabajando y el día que te mueras no te vas a llevar nada. Porque ni siquiera el mejor traje te lo van a poner, te van a poner uno viejo. Porque ya un familiar tuyo está pensando en el mejor traje. Y dice, cuidado, y le pones ese traje, déjamelo a mí, te van a poner más viejo. El que no sirve, uno que te queda larguísimo, que te da por los tobillos. Y que hace mucho tiempo que tú no usas. Así que dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Sustento y abrigo. Eso es lo que necesitamos. Si tengo sustento y si tengo abrigo, ya con eso yo estoy contento. Yo no tengo que vivir matándome. Y noten, hermano, yo no estoy diciendo que nosotros no debemos ser gente esforzada y diligente. Yo no estoy diciendo eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que ser esforzados, tenemos que ser diligentes. La Biblia nos presenta ejemplo de eso. Mira la hormiga, dice la Biblia. Lo que estamos hablando aquí es de avaricia. Y ahora Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y el lazo y en mucha codicia, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estas personas siempre están ansiosas de tener más y no importa cuánto acumulen, siempre seguirán insatisfechas. Como en el caso del rey Acab, que teniendo enormes propiedades, no estaba satisfecho con ellas, sino que también quería tener la heredad de Nabot. Y no estuvo feliz hasta que lo asesinó para quedarse con esa heredad. Segundo, primer libro de Reyes, capítulo 21. Eso es lo que se llama avaricia. Un rey con todo a su disposición, todo era propiedad de él. Pero se antojó de una viña que tenía un hombre llamado Nabot. Número 4, están llenos de maldad. Recuerden la palabra que vimos anteriormente, perversidad. La segunda en la lista aquí, y ahora él usa la palabra maldad. Así como es difícil establecer el significado exacto de la palabra perversidad, que ya vimos, también ocurre con la palabra maldad aquí. Por eso algunos estudiosos entienden que mientras la primera, la palabra perversidad, hace referencia a acciones malas específicas, la segunda, esta palabra maldad, se refiere a la motivación interna que genera esa maldad específica. Vayan a Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22. Y ahí tenemos una ilustración de lo que estamos diciendo aquí. El apóstol Pedro y Bernabé van predicando el evangelio por Samaria y se encuentran con un hombre llamado Simón el Mago. Y este hombre, cuando ve los milagros que están haciendo a Pedro y Bernabé, se interesa por lo que ellos están haciendo. Abandona sus artes mágicas y entonces le cae detrás a los apóstoles. Y después de poco tiempo, él revela su intención ofreciéndole dinero a los apóstoles para que le den el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 22 del capítulo 8, cuando él les ofrece dinero, Pedro le dice lo siguiente: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Obviamente él cometió una maldad específica. La maldad específica fue ofrecerle dinero a ellos, o sea, tratar de comprarle el Espíritu Santo. Eso fue una maldad. Pero no es a esa maldad a la que Pedro se está refiriendo aquí.
La maldad a la que Pedro se está refiriendo es a la motivación del corazón. Los apóstoles tenían el don del Espíritu Santo y podían realizar milagros. Dios podía darle ese don a Simón el mago también. Ahora, ¿qué era lo que Simón quería con eso? ¿Qué era lo que Simón perseguía con eso? Recuerden, hermano, este hombre era un hombre famoso. Un hombre que vivía engañando a la gente, haciendo magia. Y era famoso, era reconocido. Cuando los apóstoles llegan y él ve que todo el mundo anda detrás de los apóstoles y que los apóstoles están realizando milagros verdaderos, ¿qué él hace? Abandona la magia y anda detrás de los apóstoles. Pero ¿qué era lo que él quería? Él andaba detrás de fama, él andaba detrás de ese poder que tenían los apóstoles para ser famoso. Y es a esa motivación a la que Pedro alude aquí. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Sigan leyendo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado ¿qué? Que te sea perdonado ¿qué? El pensamiento de tu corazón. De tu corazón. Eso era lo que Pedro estaba mirando. La motivación del corazón de él. El ofrecer dinero tratando de comprar el Espíritu Santo solamente fue el resultado de lo que había en su corazón. Y lo que Pedro estaba viendo era lo que había en el corazón de él, la motivación del corazón, que muchas veces nosotros no podemos ver. Solamente nosotros vemos los actos externos, pero no vemos la motivación interna que está detrás del corazón, que está detrás de las acciones. Y por eso muchas veces nos confundimos con la gente porque podemos juzgar una acción como buena y válida. Ay, mira qué bueno es ese tipo. Mira cómo ese tipo le da a la gente. Mira cómo ese tipo ayuda a la gente. Sí, pero ¿qué es lo que está detrás de su corazón? ¿Qué es lo que está detrás de esas acciones? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Eso es lo que Dios mira que nosotros no miramos. De hecho, no podemos ver. Por eso Cristo acusó a los escribas y a los fariseos con razón de ser hipócritas, porque lo que ellos hacían aún para Dios era con el propósito de ser vistos y alabados por los hombres. Y por eso los acusó de hipocresía. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mira la motivación del corazón. De hecho, hermano, Dios está más pendiente de la motivación del corazón de la persona que de las acciones como tales. Nosotros solamente vemos las acciones. Por eso decimos, ay, fulano sí es bueno. Mire, ese es un filántropo. ¿Qué es lo que él busca? ¿Tú no sabes qué es lo que él busca? Él lo que está buscando muchas veces es reconocimiento, lo que está buscando es fama, lo que está buscando es poder y lo que está buscando es dinero. Arrepiéntete de esa tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo que Simón necesitaba, según el apóstol Pedro, era que Dios le perdonara el pensamiento de su corazón, porque esa era su maldad. Esa era su maldad. En segundo lugar, Pablo menciona el segundo grupo de pecados. Este segundo grupo es introducido con la palabra llenos, y aunque se trata de un término distinto al de atestados, la idea sigue siendo la misma. Personas sin Dios que viven entregados por entero a la maldad. A diferencia de los pecados anteriores, estos pecados ahora son específicos. El primer grupo, pecados generales. Injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Pecados generales. Ahora, él va a mencionar aquí, en este segundo grupo, pecados específicos. Pecados específicos. ¿Cómo cuáles? Número uno, los hombres sin Dios están llenos de envidia. Están llenos de envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia podríamos definirla como el descontento que se genera en una persona al percibir una inferioridad comparativa en relación con los demás. Eso es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es ese sentimiento que se genera en las personas al percibir una inferioridad con relación a los demás. Una inferioridad comparativa. Mis hermanos, Dios no nos ha hecho a todos nosotros iguales. Si usted mira a su alrededor, se va a dar cuenta que todos somos distintos. Y no solamente aquí en este pequeño grupo, en este vasto universo.
Ahora, cuando nosotros vemos esa diferencia, primero con la que Dios nos ha hecho, así, nosotros, muchas personas sienten un descontento por esa diferencia que hay en nosotros. Y son diferencias con la que Dios nos ha hecho, pero estamos insatisfechos con eso. Yo no quería ser así, yo quería ser de tal manera. Yo no quería tener el pelo negro, yo lo quería tener rubio. Yo no quería tener los ojos de tal color, yo lo quería tener de otro color. Y por eso la sociedad, aprovechándose de esa insatisfacción, ahora le brinda a la persona de todo. De manera que si usted nació con los ojos color café, ahora le pueden poner unos ojos azules. Ustedes recuerdan el caso de Caín y Abel. Ustedes recuerdan el caso de Caín y Abel. ¿Por qué Caín se ensañó contra Abel? ¿Por qué se ensañó contra Abel? Y dice la Escritura que decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿No recuerdan la historia? ¿Por qué? ¿Saben cuál fue el problema? El texto lo dice, la Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hermano, yo estoy plenamente seguro de que si Dios no hubiese mirado con agrado ninguna de las dos ofrendas, Caín no se hubiese ensañado, ni hubiese decaído su semblante. ¿Cuál fue el problema de Caín? ¿Cuál fue el problema de Caín? Que la de Abel le agradó a Dios y la de él no le agradó a Dios. Ese fue el problema. De ahí fue que surgió la envidia en él. Eso fue lo que sucedió con los labradores de la viña, que trabajaron todo el día y los que solo trabajaron una hora. Sin embargo, ambos grupos recibieron el mismo salario. Mateo capítulo 20, versículos 9 al 15. Ustedes recuerdan, los labradores de la viña. El Señor fue por la mañana, contrató a unos individuos para que fueran a trabajar en su viña. El dueño de la viña. Y ellos trabajaron el día entero. Y el tipo siguió contratando. Fue a las 10 de la mañana, fue a las 12, fue a las 3 de la tarde. Y fue a las 5 de la tarde y contrató otro grupo a las 5 de la tarde. Y nada más trabajaron una hora. Y al final de la jornada, el dueño de la viña comenzó a pagarle a todo el mundo. Y comenzó por lo que habían trabajado una hora. Y le dio un denario. Porque él había acordado eso con ellos. Un denario, aquí tiene. Cuando los que habían llegado a las 6 de la mañana vieron eso, comenzaron a frotarse la mano. Y dijeron, no, pero si a estos que llegaron, estos nada más que trabajaron una hora, le dio un denario, a nosotros tiene que dar una fortuna. Pues nosotros tenemos 12 horas trabajando aquí. Una fortuna, frotándose la mano. Y cuando llega donde ellos, viene y le dice, toma tu denario. Y le dice, espérate, ¿cómo un denario? Pero estos tipos llegaron ahorita, nada más trabajaron una hora. Una hora y con la hora fresca. Porque llegaron a las 5 de la tarde, ya el sol se había ido. Y nosotros hemos pasado aquí el día entero con el calor abrasador del sol, terrible. Y tú no vas a dar un denario. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Qué fue lo que acordamos? Un denario, tenga su denario y váyase. Yo hago con mi dinero lo que me dé la gana. Nos quedaremos aquí, mis hermanos. Aquellos que viven sin Dios, Dios los ha entregado a toda suerte de pecados, todo tipo de pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque aunque nosotros estábamos en este universo también de gente a la que Dios había entregado a todo ese tipo de pecado, por Cristo nosotros hemos sido rescatados. Ahora voy a aclarar, mis hermanos, con esta nota voy a concluir. Eso no significa que al venir a Cristo, nosotros automáticamente nos hemos quitado ese traje con todos esos pecados y ya nosotros somos perfectos. No. Hay un remanente en nosotros todavía
de esos pecados, y sobre todo algunos de nosotros que tenían tendencias a esos pecados, y esos pecados siguen con nosotros y tenemos que batallar con ellos. En otras palabras, mis hermanos, hay gente en la iglesia que ha sido redimido por la sangre de Cristo, y no me cabe la menor duda, pero siguen siendo envidiosos. Hay gente que sigue siendo envidiosa en la iglesia. Hay gente que se molesta cuando ve la prosperidad del otro, mi hermano, en la iglesia. En la iglesia. Hay gente que está insatisfecho con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, y no le da gloria a Dios por eso. Hay gente en la iglesia que se vive quejando todo el tiempo de lo que no tiene y no aprecia todo lo que Dios le ha dado y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Nunca ven todo lo bueno que Dios ha sido con ellos y todas las bendiciones que Dios le ha dado. Solamente están observando lo que no poseen, que otro tiene y que ellos desean tener. Hay gente en la iglesia que sigue teniendo problemas con la avaricia, serio con la avaricia, que no se contenta con sustento y abrigo, sino que quiere llevarse el mundo por delante y sacrifica todo por tener bienes materiales. Necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios para que Él nos ayude a nosotros a batallar con esos pecados que todavía residen en nosotros. A los amigos que están en medio nuestro, lamentablemente, tú no tienes esa asistencia. Tú no puedes contar con ese poder. Por lo menos nosotros contamos con ese poder. Contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda a poder batallar con eso y a poder vencer esas tendencias pecaminosas en nosotros. Pero tú, mi amigo, no tienes ese poder. Estás completamente desarmado para poder enfrentar todos esos pecados a los cuales Dios te ha entregado. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. En el Evangelio hay una solución para ti. Cristo te puede sacar de esa condición en la que tú estás. Que Dios te haga consciente de eso, plenamente consciente. Y que tú puedas tomar la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entregarle a Él tu vida y pedirle que te salve. Que te salve precisamente de esa condición a la que Dios te entregó. Porque el mismo Dios que te ha entregado a esa condición, Él mismo ha provisto un remedio para ti. Él envió a Cristo a morir en una cruz para librarte de esa condición y de las consecuencias de esos pecados. Entrégale tu vida a Cristo. Pídele que te salve. Que el Señor le bendiga.